Buenos días para todos. Esta mañana, Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, la historia o la parábola de los talentos. Y la palabra de Dios dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A unos dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes todo lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Qué interesante historia ha contado el Señor, y sin duda su interpretación no es ajena a nosotros. En un sentido estricto, lo que Jesús está narrando o diciendo es: bueno, cada uno tiene las mismas oportunidades, cada uno tiene los mismos beneficios, cada uno tiene la misma condición, la condición de ser siervos por amor. Pero una vez que has sido siervo, Jesús te pasa la condición de amigo, y una vez que has sido amigo, Jesús te pasa la condición de hijo. Hay una historia en la Escritura donde el esclavo llega a ser hijo, hereda, cuando no hay descendencia. Y Abraham dice: no tengo prole, y el que heredará todos mis bienes es este esclavo que está en mi casa. Saben, la triste realidad de la iglesia es que vivimos en la condición de siervos sin disfrutar de los beneficios de ser hijos. El siervo sigue atendiendo la mesa, el hijo am, está sentado a la mesa. Obviamente Jesús demostró que él había venido para servir, y cierto, esto no está en tela de juicio. El asunto aquí es que
Una vez que estás en la condición de hijo, hay algo que te empodera, algo que te da autoridad, y eso es la posición a la que has llegado. Tienes la facultad de ejercer bien ese gobierno. En la historia del hijo pródigo, nuevamente el segundo hijo había heredado igual que el otro que malgastó sus bienes. Todo lo que había en casa le pertenecía. Y sin embargo no pudo disfrutar de los bienes por su am, idea de ser siervo, de permanecer ajeno a las riquezas del reino. Y Jesús nos está diciendo aquí en esta parábola de Mateo 25 que finalmente somos responsables de lo que recibimos y debemos de a una manera categórica en responsabilidad hacer que lo que hemos recibido produzca el fruto que el reino de Dios demanda. Y tú y yo, mi hermano, y aquellos que son discípulos de Jesús, necesitan aprender y entender que una vez que han llegado a la categoría de hijos, por su testimonio, por su crecimiento en las cosas espirituales, por su obediencia al Señor, entonces tienen la facultad de ejercer la autoridad sobre las cosas que han recibido y pueden disfrutar de las cosas que son parte del reino de Dios. Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. En ese aspecto, entonces, cuando usted y yo buscamos siempre cumplir nuestra responsabilidad como parte del reino de Dios, ya no como conocidos, ni como siervos, ni como amigos, sino como hijos, en esa condición a la cual hemos sido restaurados, una condición que perdimos en el huerto del Edén, pero que nos es devuelta en Cristo Jesús, debemos asumir nuestra responsabilidad y debemos producir los frutos del reino de Dios. Tristemente, tristemente en la iglesia ciertamente hay gente que ha aprendido a orar, a ayunar, a adorar, a evangelizar, pero sigue viviendo en una condición de siervos y no de hijos. Siguen viviendo ignorando que todas las riquezas del reino de Dios nos pertenecen. Y lo único que tenemos que hacer es dar fruto. Es ciertamente señorear, gobernar sobre las cosas que Dios nos ha provisto y dar buenos frutos. Él nos ha dado la capacidad para hacerlo. Él nos ha puesto a su espíritu para guiarnos y lograr los objetivos del reino de Dios. Él nos ha dicho que todo lo que hay en su casa es nuestro y lo único que tenemos que hacer es vivir en obediencia a ello. Ahora termino diciendo que la obediencia duele, pero la obediencia abre las puertas para que el Padre pueda decirnos, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Señor. Mi amado hermano, mi amado amigo, si usted es un verdadero discípulo de Jesús y está haciendo discípulos para el reino de Dios, no olvide que la condición de hijos nos concede muchos beneficios que no hemos aprendido a ejercer aún. Ejerzámoslas. Confiemos en que todo lo que Dios ha puesto a nuestro servicio, a nuestra responsabilidad,
son valores eternos que producen un olor fragante para el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres que viven en obediencia, disfrutan su condición de hijos y son llamados siervo fiel. Yo soy el pastor Adrián Herrera desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, de la Iglesia Bautista Jehová Jireh. Y qué privilegio es estar con ustedes esta mañana. Un abrazo, bendiciones y hasta luego.